cada 10 de octubre de cada año se conmemora, se celebra, no sé qué palabra podríamos establecer o adjudicar en este sentido, lo que vendría siendo el Día Mundial de la Salud Mental, que si bien justamente podemos voltear tiempo atrás y visualizar que no necesariamente la salud mental era algo que se tomaba en cuenta en la cuestión de la cotidianidad, inclusive en las conversaciones de a pie, cuando se platicaba precisamente con el amigo, con el familiar, con el compañero del trabajo. Normalmente no se hablaba precisamente de temas de salud mental o de salud emocional, ya que nosotros, sobre todo en Latinoamérica y específicamente en México, siempre teníamos esta connotación que nuestros padres o los padres de nuestros padres decían es que los trapitos sucios se lavan en casa, las cosas hay que guardárnoslas. Desde esta postura estoica en donde nosotros pues teníamos que aguantar y en vez de andar pensando en otras cosas que nos fueran a viciar o que de alguna manera nos estuvieran entorpeciendo nuestra vida cotidiana, ponte a trabajar, haz algo de utilidad. Estas frases que de alguna manera establecían la parte de que los tiempos de ocio o inclusive algunas emociones como el enojo, como la tristeza, como la decepción, como la angustia, eran porque pues no estábamos haciendo algo de productividad. Entonces, en ese sentido, estas generaciones nos aprendieron esas generaciones y nos enseñaron a nosotros a que precisamente nos guardáramos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos como tal. Como hemos visto, pues eso no ha resultado en absoluto nada bien, ya que hemos observado a partir de diferentes estudios que en definitiva el alcoholismo, el abuso de sustancias, el tener algunas conductas tendientes de manera muy tenue, a veces de una manera bastante observable, de tentar contra nuestra propia vida, pues observaba precisamente de no reconocer que nuestras emociones, en nuestro estado físico, nuestro estado emocional, tendían a conglomerarse precisamente en este punto en donde lo físico afecta lo emocional y viceversa. Lo físico y lo mental se afectan en lo que tiene que ver con nuestra cotidianidad. Son estos puntos precisamente lo que nos hacen cada vez más visible y necesario el poder observar, cuestionarnos y que se establezcan este tipo de días precisamente por la Organización Mundial de la Salud, en donde hablemos de la salud no solamente en el estado físico, sino también en el estado emocional y en el estado mental. Te habla Umir Cázares y justo para hablar preciso de lo que vendríamos pensando, reflexionando al respecto del Día Internacional de la Salud Mental, pues vamos a hablar precisamente de qué es lo que nos puede llevar a que nosotros identifiquemos que no estamos teniendo esta salud mental y qué es lo que nos puede llevar a sí tenerlo. Algunos de los elementos que podemos visibilizar en estos sentidos es que precisamente podamos hablar abiertamente al respecto de lo que vendría siendo nuestra salud en general, pero también nuestra salud mental. Es decir, de alguna manera nosotros venimos de una sociedad estereotipada en donde al psicólogo va el loco, al psiquiatra solamente va el desfasado mental, el psicótico, el que ve cosas, el que escucha cosas, el que está precisamente en un sentido de lo que coloquialmente habíamos identificado como locura. Sin embargo, de un tiempo para acá, 5 o 10 años a la fecha, se ha ido introduciendo precisamente cada vez más en los medios de comunicación, en las redes sociales, en lo que nosotros platicamos en lo cotidiano, lo que tiene que ver con la salud mental, con el estado mental como tal. Ejemplos precisamente como en olímpicos pasados, como el de Simone Biles, esta gimnasta que de alguna manera detuvo su participación precisamente en la gesta olímpica al decir no estoy bien, estoy angustiada, estoy pasando por una serie de episodios en donde mis emociones no están de una manera adecuada y dejar precisamente la contienda como tal impactó al mundo en ese momento porque precisamente es donde se empieza a enfatizar la importancia que tiene precisamente el cómo manejo mi estrés, el cómo manejo mi ansiedad, el cómo me manejo al respecto de circunstancias muy complejas. No es que desde allí empiece la conversación, pero desde ahí se hace de una manera tan global
el hecho de que las emociones se puedan trabajar, los estados mentales se consideren precisamente como una parte prioritaria, el hecho de que trastornos como la depresión severa, trastorno de ansiedad generalizado, el trastorno disociativo de personalidad y otros más elementos se consideren precisamente como enfermedades que requieren de ser tratadas de manera multidisciplinaria, desde la medicación, desde otro tipo de médicos, inclusive desde distintas áreas precisamente, como precisamente el abordaje del trastorno de déficit de atención por hiperactividad, lo que vendría siendo la dislexia, en fin, todas estas neurodivergencias también que se empiezan a observar, que no todos tenemos las mismas herramientas y con un simple échale ganas o no andes de ocioso y ponte a trabajar, pues vemos que está rebasada precisamente esta cuestión. Es en este sentido que nosotros al designar en la comunidad, en lo cotidiano, el hecho de que estos son elementos, condiciones que requieren de tratamientos, de un trabajo interdisciplinario, de especialistas que requieren haber estudiado, tener credenciales para abordar cada una de estas circunstancias, es donde nos vamos percatando que es necesario y requerido hablar de esto, hacerlo cada vez más manifiesto. Porque pues precisamente el hecho de guardarme las cosas, el hecho de saturarme, el hecho de no identificar a través de una reflexión cómo me estoy sintiendo agobiado al respecto de ciertas situaciones, en donde yo tenga lugares seguros como mi familia, si no es mi familia, mis amigos, si no son mis amigos, algún círculo que yo pueda precisamente sentirme arropado, sentirme contenido, pues vemos precisamente que hay factores que pueden llevarnos a presentar una salud mental o a estarnos encaminando a ella, y hay otros que lo van a evitar. Trabajos estresantes, no tener el sueño suficiente, el hecho de tener relaciones violentas o que se desarrollen a través de la agresividad, el hecho de que precisamente inclusive no tenga una buena alimentación o una alimentación balanceada, un contexto nocivo también, en fin, muchos elementos que pueden determinar que de alguna manera la persona no se viva en un sentido pleno, en un sentido tendiente hacia la salud mental. Porque de alguna manera nosotros hemos malentendido que la condición de enfermedad es por algún hematoma, es por algún dolor, es por alguna herida, es por alguna incapacidad de yo realizar algo, es decir, lo hemos enfocado mucho a lo físico. Sin embargo, cuando hablamos de una depresión, la depresión no la podemos observar en el otro. Bueno, si prestamos atención, claro que sí, por su falta de apetito al momento de estar viviendo. No me repito, o no me refiero exclusivamente al apetito corporal, sino al apetito de desear cosas, al apetito de conectar con el mundo, el hecho de desinteresarse del mundo, de sus propios proyectos y actividades, dormir mucho o dormir poco, es decir, enfermedades que de alguna manera o trastornos que no tienen una visibilidad sino hasta que prestamos atención, es que precisamente la salud mental nos ha referido a que es importante hablar de ella. Ahorita ya lo vemos precisamente con actores, con medios en la farándula, con grandes personajes que ya afortunadamente pueden de manera abierta decir, yo acudo al psicoterapeuta, o yo voy, o tengo un tratamiento psiquiátrico, o yo estoy trabajándome desde un punto y desde una dinámica, desde la psicología. Y todos estos elementos nos permiten decir, bueno, no es tan malo que yo esté pasando o yo esté pasando y atravesando por una cuestión de estrés, yo esté padeciendo precisamente por alguna cuestión de pérdida, porque al final de cuentas somos seres integrales. Y como definirá la Organización Mundial de la salud es el estado de equilibrio entre nuestro aspecto biopsicosocial, lo biológico, lo corporal, lo psicológico, pues lo emocional, lo mental, lo social en mis interacciones, porque esos son los elementos que nos van entrecruzando a cada uno de nosotros. Pero pasando precisamente al punto de cuáles son los elementos que pueden favorecer a nuestra salud mental, pues viéndolos al reverso de los mencionados anteriormente, tener una alimentación balanceada, tener un círculo sano, adecuado y cómodo en donde yo me socialice, en donde yo interactúe, llámesele familia, llámesele amistades, llámensele hijos, pero que sea en un término de lo sano, de lo agradable, donde yo me sienta seguro para poder conversar.
El hecho también de inclusive también asistir al médico, porque hay cuestiones que tienen que ver con elementos genéticos, con cuestiones precisamente de alguna deficiencia en una cierta tipo de sustancia en mi cerebro, de alguna lesión en el mismo, que tienen que ver precisamente con que a veces elementos de esta índole pues van determinando nuestra conducta y que a lo mejor por yo ingerir un cierto medicamento que me va recetando mi psiquiatra en cuestión, mejora mi vida de manera abrupta o de manera bastante determinante. O el hecho precisamente de estar pasando por una pérdida, alguna situación complicada, difícil, alguna situación en donde las cosas no salieron como yo deseaba, pues eso también nos va a llevar a que yo no esté pasando un muy buen rato, a que yo no me la esté pasando bien, haber permanecido o formado parte de un elemento social en donde se me crió a través de la violencia, la indiferencia, en fin. Nosotros al estarnos haciendo cargo de estos elementos, vamos a acercarnos a este punto de la salud mental, porque al final de cuentas no es un estado perpetuo, no es que siempre tengamos salud como tal, habrá otros elementos que vayamos surcando y vayamos dirigiéndonos. Pero la importancia de designar este tipo de días es que justamente hablemos de esto, conversemos al respecto de cómo me siento, cómo me vivo, cómo te sientes tú, cómo te estás viviendo tú, y que bajo estos parámetros la salud mental sea una conversación que podamos día con día estar generando. Porque precisamente si nos ocupamos y preocupamos de estarnos alimentando bien para no enfermarme, de estarme no generando algunas actividades de riesgo como fumar, como beber, para que precisamente mi salud se mantenga, lo mismo estaré haciendo al respecto de mi salud mental. Esa es la pregunta que justo este día es el pretexto adecuado para que podamos hacernos, pero no solamente este día, sino cualquier otro día que yo la requiera y que yo merezca preguntarme, ¿estoy bien? Y yo lo conteste desde lo bio, lo psico y lo social. Pues este es el tema de esta ocasión e invito a que revises nuestros diferentes temas en las diferentes redes sociales en Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Spotify, y que compartas a las personas que consideres que les puede ser de ayuda y de importancia esta información. Estuvo contigo Umir Cázares, te saludo en una próxima ocasión.